Bienvenidos a otra sesión del Manual del Cicloviajero. En esta ocasión vamos a ver cuántas velocidades necesitas para tu bici. Para esto vamos a ver cuántos piñones, cuántos platos y cuántos dientes vas a necesitar para tu recorrido en específico. Vamos a empezar con una idea que se llama desarrollo. El desarrollo es cuánto se va a desplazar tu bici con una pedaleada. Lo puedes medir, pero también lo puedes calcular. Hay una fórmula que es los dientes del plato entre los dientes del piñón multiplicado por la circunferencia, y eso te da la distancia que te vas a desplazar, o sea, el desarrollo. Hay también páginas de internet donde puedes meterle muchos datos y te va a dar un desarrollo más exacto. Pero nosotros vamos a usar algo mucho más sencillo, que es nada más la relación entre el plato y el piñón. ¿Qué se busca en esta relación? Bueno, cuando vamos en una subida o vamos en contra del viento o traemos mucho peso o las tres, pues queremos una relación muy baja. Eso quiere decir que con una pedaleada vamos a avanzar muy poco, pero va a estar lo suficientemente suave la bici para que la podamos mover. Y lo contrario en una bajada, o cuando tenemos el viento a favor o cuando tenemos poco peso o las tres, queremos desplazarnos mucho con una pedaleada porque la bici la vamos a sentir mucho más ligera. Si hacemos este cálculo para todas las velocidades, pues en el caso que estamos viendo aquí de 2 platos y 9 piñones, vamos a sacar las 18 relaciones. Pero nos vamos a encontrar un momento en el que la cadena está cruzada y ese se llama el desarrollo prohibido. ¿Qué pasa? Que tenemos probablemente mucha fricción en varias partes, probablemente el desviador de adelante está pegando con la cadena, y a la larga pues vamos a tener mucho más desgaste en los componentes y pues los vamos a tener que cambiar, ¿no? Eventualmente. ¿Cómo evitamos estas zonas de desarrollo prohibido? Pues podemos ver que si cambiamos de plato antes de llegar a esa zona, vamos a llegar a una relación muy parecida. Por ejemplo, 2.1 tenemos acá y 2.1 de este otro lado también. Y así, de esa forma, evitamos el desarrollo prohibido y aparte nos quedan muchos piñones por recorrer antes de llegar al límite. A ver, entonces, si compramos una bici de 18 velocidades y nos quitas 4 por que está en desarrollo prohibido y aparte otras 2 o 4 por ahí se parecen mucho, entonces realmente tenemos una bici de 18 velocidades. Pues la verdad es que vamos a usar aproximadamente 12 relaciones de estas 18 que tenemos. Y si solo uso 12, entonces no me conviene un monoplato con un cassette de 11 piñones. Muy buena pregunta. Vamos a evaluar esta bici que un amigo quería comprar, que se llama la Riverside Touring 520. No confundirla con la Trek 520, que es una excelente bici. Lo que le gustaba mucho de esta bici es que tuviera un dínamo enfrente, USB para cargar su celular. Y bueno, que fuera monoplato y varias cosas más. Entonces, si vemos cada una de las relaciones en todos los piñones, vamos a ver que la más chica es 0.8, es decir, en una subida es la que vamos a usar. Y la más grande es 3.3, es decir, es lo más rápido que vamos a poder ir en esta bici con esta relación. Aparte de que 3.3 pues no es lo más rápido, lo vamos a ver más adelante, un cassette de 11 piñones tiene sus desventajas. Cuando vas en una mountain bike fin de semana o así está perfecto, pero cuando vas a hacer viajes muy largos hay un riesgo, que es entre piñón y piñón hay menos espacio. ¿Por qué? Porque el cassette tiene que caer en el mismo espacio de un cassette de 9 piñones. Y como hacen eso, entre piñón y piñón dejan menos espacio y entonces usan una cadena más delgada. Si esta cadena se te llega a romper en medio de la nada, es muy probable que no la encuentres. Vas a encontrar lo más estándar, que es un cassette de 9 piñones. La siguiente bici que quiero que veamos es la Salsa Valla, que yo la compré de hecho hace como 7-8 años y está increíble. La única cosa es que su relación más chica es de 0.9. De esta forma nos da un rango de 0.9 para las subidas y 4.4 para velocidad, que es mucho mejor que el monoplato que teníamos de 3.3 en la bici anterior. De hecho, yo antes de cruzar los Alpes decidí ponerle un plato adicional, el tercer plato, porque los 2 platos que llevaban con los 9 piñones atrás iba a ser una tortura con el peso que yo llevaba. Esta otra bici, que es Marrakech, la sacó Salsa poco después de que yo compré la Valla y ahí sí le puso 3 platos y tenemos un rango mucho más amplio. Tenemos 0.8 para las subidas, 4.4 para las bajadas. Tenemos muchas opciones en medio, además de los desarrollos prohibidos, es decir,
no tenemos 3x9, 27 velocidades porque tenemos estas zonas donde no queremos estar por mucho tiempo. Pero sí tenemos muchos pasos intermedios comparado con las dos bicis anteriores que ya vimos. Esta última bici, que si has visto nuestros videos, es la que muy parecida a la que traemos nosotros. La nuestra es un modelo un poquito más viejito, pero igual tenemos un rango súper amplio de 0.8 para las subidas y 5.5 para velocidad. Esto es completamente diferente porque pues, en tándem van dos personas y tenemos mucho más fuerza, también más peso. La dinámica es muy diferente. Aquí tenemos 4 platos, entonces tenemos muchas más posibilidades de estar en la relación que nosotros buscamos. Es decir, no es ni tan pesada ni tan ligera. Ahora sí, vamos a llegar a las 3 cosas fundamentales que debes de considerar para comprar una bici y para saber si necesitas un plato, 2 platos, 3 o 4 platos. Si vas a tener muchas subidas y bajadas, te recomiendo 3 platos. Obviamente si vas en una tándem 4, porque si no vas a sufrir mucho lo pesada que va a estar la bici y no vas a encontrar la velocidad exacta en la que quieres estar. Si vas a hacer un viaje, como se llama el modelo de esta bici Riverside, a lo largo del río, pues va a estar muy plano. Un monoplato está perfecto, inclusive 2 platos. El siguiente punto a considerar es el peso. Si vas a llevar peso para un fin de semana, pues igual un monoplato o 2 platos está perfecto, pero si ya estás viajando por meses y traes tu equipo de tienda de campaña, inclusive aunque no traigas tu equipo de campaña, pero traes agua, traes todas tus cosas que necesitas, sí te recomendamos que tengas 3 platos. ¿Por qué? Porque al tener más peso va a ser mucho más notorio si estás en la velocidad más pesada o en la velocidad más ligera. Al tener más velocidades vas a tener más opciones para caer en la que mejor se ajusta a lo que necesitas. Y lo tercero y último que debes considerar es la duración de tu viaje. Si vas a viajar por mucho tiempo, es probable que te vayas lejos de una ciudad, que te vayas lejos de donde puedas conseguir las partes, donde tengas correo. Entonces, consigue lo más estándar posible para tu bici. Como ya lo habíamos mencionado, la cadena que es más delgada, que es para un cassette de 11 piñones, no la vas a conseguir en muchos lugares y o se te va a acabar el viaje en ese momento o vas a tener que pagar mucho dinero para que se te envíe esa parte a donde estés. Y aquí va un resumen de todo esto que platicamos, de las 3 criterias y las 4 bicis que compramos. Pues amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, comenten aquí abajo, hagan más preguntas, suscríbanse, chequen la campanita para ver si hay nuevos videos en nuestro canal.